Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 12 de abril del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?». Los judíos le contestaron: «No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios». Jesús les replicó: «¿No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros blasfemas? Porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: «Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad». Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Padre y yo somos una cosa, sí, misterio de la unidad, esto lo declara Jesús y en verdad es así. Claro, llegar a la comprensión, finalmente a la vivencia misma del misterio, es progresivo, es decir, nuestro Señor fue revelando progresivamente una verdad que muchos no aceptaron y muchos sí lo aceptaron. Mucha gente iba a escucharlo, lo escuchaba y creían en él. No los judíos, en este caso, por ejemplo, tenemos ya un arquetipo de la incredulidad de muchos, pero en particular de aquellos que se llamaban conocedores de la ley, aquellos que se consideraban mejores que el resto del pueblo. La gente que estaba ejerciendo una autoridad, que eran escribas, doctos, fariseos, sacerdotes, los que podríamos decir pudientes desde el punto de vista intelectual, que conocerían mucho la letra de la ley de Moisés, pero no conocían porque no amaban el sentido que animaba a la letra y el primer y gran mandamiento que tenía la misma ley, y sin el cumplimiento del cual lo otro no tenía sentido alguno. Amar a Dios, sí, por sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Amaban? No amaban. Despreciaban y odiaban. A Jesús lo odiaban. Y era un odio progresivo. Por eso cada una de las declaraciones que hacía nuestro Señor, declaraciones que pertenecen a esa verdad que Él mismo viene y puede revelarnos, y quiere revelarnos. Pero claro, si no está nuestra humildad en acercarnos a Él, en escucharlo, como debe ser escuchado, y el darnos cuenta de una cosa que es fundamental. Fíjense, a Jesús lo querían apedrear por estas declaraciones. En este caso, por declararse en el misterio de la unidad que el Padre y Él eran una cosa. Y entonces Jesús les refuta, le dicen: ¿por cuál de las obras que hice que han visto? Había hecho muchas obras, muchos signos, muchos milagros el Señor, y de esto eran testigos muchos de los que lo habían observado, inclusive estos judíos que querían apedrearlo. ¿Por cuál de estas obras quieren apedrearme?
¿Por cuál de estas obras que el Padre hace en mí? Fíjese, la unidad del Padre y el Hijo. El Hijo es la palabra del Padre y es la encarnación como hombre de esa palabra. Y por lo tanto se llamaba a sí mismo, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Y entonces donde los judíos cuando Jesús les pregunta, fíjese las obras, ¿por cuál de las obras que el Padre hizo en mí quieren apedrearme? Por ninguna de las obras, le dicen los judíos, sino por tu blasfemia. Tú te llamas Dios, Hijo de Dios. Y entonces viene la respuesta de Jesús. ¿Acaso ustedes no leyeron en su ley? Dioses sois. Si Dios llama dioses, si el Padre llama dioses, aquellos a quienes le envía su palabra, ¿por qué ustedes entonces me atacan a mí, que conozco al Padre, que vengo del Padre, y declaro que soy hijo del Padre, hijo de Dios? Claro, fíjese, esto era prácticamente intolerable para los judíos. Realmente los judíos, que como dijimos recién, sí, de la ley en realidad no interpretaban nada, porque no amaban. Y si usted no ama, todo lo que usted hace no tiene sentido de novedad, no tiene sentido de vida. La vida nueva comienza con su actitud, a través de su obra. Las obras que usted produce dan testimonio de que usted es hijo de Dios. Si no, usted puede hablar mucho, pero si las obras no están justamente poniendo el marco adecuado a las palabras que pronuncia, entonces lo que usted dice ya es cuestionable. Muchas veces, pues si usted habla muy bien, pero la gente lo ve proceder de manera opuesta, por supuesto que va a merecer la crítica y finalmente la incredulidad. Las obras dan testimonio. Y en el caso de Jesús, ¿testimonio de qué daban? De que el Padre estaba en él, del que el Padre hacía las obras a través del Hijo. Y las obras daban testimonio. El testimonio es conducta. Y si su conducta está avalada por las cosas que usted hace, sus obras, entonces usted ya tiene el argumento decisivo. No es que vaya más allá de las palabras, porque si la palabra es del Padre, procede del Padre, la palabra es de Dios, y a usted le llega, evidentemente su fe va a ser engendrada por esa palabra, pero que tiene que ser confirmada por su obra, por su actuación, y por supuesto, un hijo de Dios no habla mal, un hijo de Dios no dice y después no hace, o en todo caso hace lo contrario de lo que dice. Un hijo de Dios está confirmando a través de la palabra que precede a las obras, inclusive, aquello que confirma precisamente por esas obras. Y en el caso de Jesús este testimonio era absoluto, era completo, era total. Claro, los judíos no creían, no, claro, querían apoderar. Fíjese, intentaron apedrearlo, después querían apoderarse de él, aprisionarlo. Cuando dijo, ustedes no creen en aquel que es enviado del Padre. ¿Recuerda usted la definición que hace, estamos viendo el Evangelio de San Juan, que hace el mismo Juan en el capítulo 17 de su Evangelio? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. A tu enviado Jesucristo, el que da testimonio de la presencia de Dios, el que se dice hijo de Dios y lo es, y el que nos declara a nosotros por medio de la ley, ustedes son dioses, aquellos que han recibido la palabra. Usted recibe la palabra, usted obra la palabra, usted es un Dios participado, porque así lo quiere el amor del Padre, manifestado claramente en Cristo Jesús, que progresivamente va revelando esto mientras está con los hombres. Aquellos que no le creen y que quieren inclusive matarlo, finalmente lo van a lograr, pero el Señor va a resucitar, ya lo vamos a ver esto, nos acercamos a la Semana Santa y a su consumación en la Pascua. Bueno, y aquellos que lo persiguen de esta manera, bueno, prácticamente revelan un espíritu poco humilde,
para nada humilde, no hay mansedumbre en ellos, no hay para nada seguimiento de la vida y del Señor, y su fin, bueno, es obvio, ¿no? Nosotros hemos creído, y hemos creído al Señor, a su palabra, y todo lo que el Señor hace en nosotros, porque vemos el poder del Hijo en cada uno de nosotros, a través de la palabra que nos enseña, y a través de aquello que en nosotros transforma por esa palabra que nos da, si verdaderamente la hemos creído. ¿Qué te parece, Pati? Pues mira, Miguel, yo estaba releyendo el Evangelio y me llamaba la atención cómo el Señor conocía las Sagradas Escrituras, porque dicen en la Escritura no dice dioses sois. Y nosotros necesitamos conocer la Escritura, Miguel, para conocer al Señor. Este tiempo de Cuaresma, y ya vamos a entrar a la Semana Santa, es buen momento para sentarnos a leer, reflexionar, rumiar la Sagrada Escritura para que nuestra fe se fortalezca y podamos obrar conforme nos dice el Señor. Exactamente, Patricia. Leer la Escritura, acudir permanentemente. Tenemos que integrarnos a la costumbre habitual de leer la Escritura. Ahí tenemos la palabra de Dios, las respuestas de parte de nuestro Dios, en todas circunstancias que nos acontece en nuestro trámite existencial, en la dificultad, en la enfermedad, inclusive ya en los últimos tiempos de nuestra vida temporal. Siempre está Dios, siempre Dios nos está enseñando algo, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Siempre el Señor está con nosotros. Es verdaderamente, es Dios, es Hijo de Dios. Como hombre nos viene a mostrar todas estas cosas. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu, Señor, que nos une a ti de un modo definitivo, que nos une a la vida que eres tú en nosotros. Y lo pedimos siempre en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.